las 7 palabras de Jesús, pero se me ocurre plantearlas como todas dichas a mí particularmente, a cada uno de nosotros. Claro, las 7 palabras están dirigidas, algunas al Padre Eterno, la primera, la cuarta, Padre, perdónales, Dios mío, porque me has abandonado, la última, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que la omnipresencia afectiva, psicológica y naturalmente ontológica del Padre en la vida de Jesús, también en la humanidad del Verbo, está significada así, en que el Padre está al principio, en el centro y al final. Primera, cuarta y séptima palabra. Después hay palabras que están dirigidas a los hombres, a las criaturas. La segunda, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, a su madre y a su discípulo amado. Y hay otras 2 palabras que están dirigidas a quien las quiera oír, al Padre, a los hombres, etc. Tengo sed y todo está cumplido. Bien, pues estas 7 palabras, donde está encerrada toda la doctrina de nuestro Redentor divino, toda su predicación, todas sus parábolas, todos sus milagros, y donde se presentan todos los rasgos de su carácter, de su personalidad humana. Vamos a escucharlas esta tarde, como dichas todas 7, a cada uno de nosotros, personal, íntimamente. Y creo que no es una aplicación forzada, ni siquiera en el caso de las palabras que no son dichas a quien quiera escucharlas o a las criaturas, sino inclusive en el de aquellas dirigidas al Padre. Creo que no es tergiversar ni retorcer, porque si esas palabras en su literalidad histórica no están dirigidas a nosotros, sí el sentido de ellas en tantas ocasiones, con otra fórmula diversa, nuestro Señor lo dirige a nosotros. Jesús, apenas siendo clavado en la cruz, como parece que fue, incluso antes de ser alzado en ella, cuando le están cosiendo con los clavos al madero, y experimenta ese dolor terrible que dicen los médicos que fue el más acerbo, el más cruel, el más indescriptible de la crucifixión, que es el dolor del nervio medio que atraviesa el brazo hasta el hombro, desde la muñeca donde fue clavado, y bueno, en general el engarrotamiento de todos los nervios del cuerpo, que sabemos que el dolor más terrorífico de todos es el dolor de nervios, que al final es la repercusión en muchos otros dolores de los nervios. El sistema nervioso del cuerpo es un rosario interminable que recorre todo el cuerpo, y hay esos que podríamos llamar puntos de contacto sensibilísimos, que son los nervios. Y ese dolor en un crucificado era espantoso. Era espantosa la fiebre, era espantosa la sed, era espantosa la asfixia progresiva de los pulmones, cada vez más oprimidos por las costillas, porque el tronco se desplomaba, y era espantoso el dolor de cabeza, más en Jesús, que estaba coronado de espinas, y era espantoso un dolor que ya no se podía localizar en ningún lugar porque dolía hasta el alma después de aquella flagelación
que era bastantísima para morir. Entonces este es Jesús, que está siendo crucificado como un cordero que se lleva al matadero, pero ensañándose con él más que con cualquier animal. Y en ese momento primero de la crucifixión es cuando él susurra como un gemido, porque no le brotaría con más fuerza aquella súplica, la primera de su crucifixión y de sus 3 horas santas, aquellas que pasó en el altar del sacrificio. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿En qué sentido me dirige a mí esta palabra Jesús? Y me dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Podríamos considerar que tiene una cuarta dirección esta exhortación de Jesús. Perdónales a ellos, a los hombres, a tus prójimos, perdónales siempre. Y tus prójimos son tus próximos. De manera que en primer lugar perdona a tus hermanas. Perdona sus ofensas que quizá son más imaginarias que reales. Perdona sus debilidades. Perdona sus pobrezas, limitaciones físicas o psíquicas. Perdona sus destemplanzas de carácter, en la inmensa mayoría de las ocasiones, si no en todas, involuntarias. Hay muchas cosas que hay que perdonar cada día, más que perdonar haciendo un esfuerzo positivo de la voluntad posterior al hecho, teniendo de antemano tomada y formulada esa intención, vivir en el perdón. O más suave todavía, vivir en la disposición de no sentirse ofendido. Yo no sé a quién tengo yo que perdonar, decía Santa Teresa en el Camino de Perfección, cuando comenta el Pater Noster, perdónanos nuestras deudas. Yo no sé a quién tengo que perdonar. Y es que habían dicho de ella cosas tan bonitas, más bien eclesiásticos que seglares, como que tenía los mesones de España llenos de hijos, y en fin. Estas cosas decían de Santa Teresa y ella sabía, o que era una visionaria, una especie de falsaria, de medio bruja, como entonces había tantas monjas raras en Córdoba. Se dio el caso de Magdalena de la Cruz, el Lisboa, el de María de la Visitación, que engañaron a gente muy importante como Fray Luis de Granada, en fin. Total, que a Santa Teresa la ponían como no digan dueñas, y ella decía, yo no sé de qué tengo que perdonar. Y en las sextas moradas, me parece que es, dice, el Señor aquí, con todas estas gracias místicas, concede una cosa, que es amar mucho a los que nos injurian. A mí al menos me pasaba. Cuando me enteraba que alguien decía mal de mí, le cobraba particular amor, porque pensaba que, bueno, en aquello que decía no acertaba, pero como se callaba mucho más de lo que decía, en lo que se callaba, si lo dijese, sí acertaría. De manera que iba una cosa por otra. Y no me costaba perdonarle. El perdón es así, descomplicado, sin dramatizar, No, ¿y qué tengo yo que perdonar? Y así se han conducido los santos. De manera que perdónales, primero, a tus hermanas. Segundo, perdona los acontecimientos. No vivas peleada con los acontecimientos. No vivas siempre lamentando lo que pasa. Lo que pasa es porque Dios nuestro Señor quiere o permite que pase. De manera que gracias, Señor, mejor así. Esta ejaculatoria no tendría que caerse de nuestros labios. Gracias, Señor, mejor así. Y tú sabes, puedes y me amas.
Entonces cambiarías el curso de los acontecimientos si te pareciese mejor. Y muchos acontecimientos nos mortifican, nos trastornan, nos hacen sufrir. Reconcíliate con ellos. Hay que ser realista en este sentido. Si no puedes superar una dificultad saltándola por arriba, dice Santa Teresita, deslízate por abajo de la dificultad. Pero no vivas toda la vida en el lamento. Reconcíliate con las cosas y sé pacífica. Con el prójimo, con los acontecimientos, contigo misma. Perdónate. Tu historia, ahora se lleva mucho decir eso, tu historia, en fin, tu vida, tu biografía, tu infancia, tus malas experiencias, cosas de tu familia que te gustaría que fuesen de otra manera, pero tienes la que tienes porque es la que Dios quiere. Y tu temperamento, perdonarse a sí mismo y reconciliarse no quiere decir capitular con los propios defectos y hacer las paces con las faltas, ¿eh? No quiere decir eso. No quiere decir un quietismo o un conformismo o un determinismo. Yo soy así. No me refiero a eso. Me refiero a las cosas que tú no puedes cambiar. Entonces, reconcíliate, perdona eso. Y perdona incluso, fíjense qué barbaridad voy a decir, porque esto solo lo puede perdonar Dios, claro. Pero perdónate tus pecados, porque a veces no sabes lo que haces tampoco. Los pecados veniales, en muchos casos, son semideliberados. De esos no está libre absolutamente nadie, solo la Santísima Virgen enseña el Concilio de Trento. Pero todas las personas, incluso los santos más santos, incluso los apóstoles, han tenido pecados veniales semideliberados. Entonces son pecados que hasta dónde es un primer movimiento, hasta dónde está la totalidad de la advertencia, el consentimiento siempre es pleno, en fin, hablando siempre de materia leve, como es natural. Bueno, pues hay una serie de pecados también en fin, vamos a llamarles tendencias pecaminosas. La palabra pecado es muy repugnante. Pero en fin, una serie siempre ahí de cosas que el Señor a veces permite y que tú estás siempre enrabietada con eso, no por amor a Dios, sino porque la ejecutoria tuya no la presentas impoluta. Y esto no lo quiere el Señor, sino reconcíliate con esos pecados, es humíllate y ofréceselos al Señor como San Jerónimo. Lo que yo quiero que me des es lo único que yo no tengo. ¿Pero qué te voy a dar, Jesús mío, que tú no tengas? Lo que yo quiero son tus pecados para perdonarlos. Eso es lo que yo quiero. Y en este sentido tenemos que perdonarnos, o sea, ofrecérselos al Señor y ya está. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Incluso cuando mis pecados sí saben lo que hacen, que son muchas veces, pues Jesús ora por mí y en mí. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra que me dirige Jesús a mí. Te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vivimos entre tantas inseguridades, entre tantas zozobras, entre tantas incertidumbres, entre tantos sufrimientos inútiles, entre tantas complicaciones estériles. ¿Por qué? Si Jesús nos dice sonriendo, te lo aseguro. ¿Cómo es mi confianza en el corazón de Jesús? Hoy mismo, no dice mañana, ya tranquilamente, que preparemos las cosas. No, hoy mismo, ya mismo. Vivo ya en el cielo, hoy mismo, porque el cielo ya ha empezado aquí, ¿eh? La diferencia de nuestra participación de Dios en el cielo con la que tenemos en esta tierra, esto es purísima teología, difiere solo en grado, pero no en esencia. En esencia ya tenemos la participación de Dios por la gracia aquí. Lo que pasa es que falta que se descorra la cortina, nada más. Y ahora la fe es un cara a cara en las tinieblas. Pero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que el cielo ya está aquí. Entonces vivo ya en el cielo. Decía Sor Isabel de la Trinidad, que ha sido canonizada hace poco.
He hallado mi cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. No hay más. Si gozamos la inhabitación trinitaria, eso es el cielo. Como se volvió también Sor Isabel en la recreación a una hermana que tenía sentada al lado, de repente un buen día y le dijo: vuestra caridad no siente a los tres, porque yo lo siento. Estamos habitados, tenemos el cielo dentro. Entonces hoy mismo, vivo ya en el cielo, hoy estarás conmigo. Es tan importante este conmigo. No es que sea tan importante, es que es imprescindible en la vida espiritual. ¿Vivo siempre con Él? ¿O vivo con los otros? ¿O vivo conmigo? Pronombres personales de primera persona constantes en mi boca. Yo, mí, me, conmigo. Yo, mí, me, conmigo. Conmigo. No, con Él. Vivo con Él en el paraíso. Pienso constantemente en el cielo. Me alienta la esperanza del cielo, el deseo del cielo. Vivo con los santos como mis amigos en el paraíso. Esa es la segunda palabra. Y la entrega: ahí tienes a tu madre. La tercera: ahí tienes a tu madre. Vamos a desgranarla también. Ahí. Ecce. No es allí, es ahí mismo. He ahí. Date cuenta, ahí está tu madre. Entonces, siento yo de veras a María muy cerca, a mi lado, pegada a mí. ¿Cuál es para mí ese ahí que me está señalando Jesús? Es una imagen, es un pensamiento, es una costumbre, es una devoción. De aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mal, muy reductivo, muy imperfecto, porque eistaidia, dice en griego San Juan, que significa la llevó a lo suyo propio, a su intimidad, a lo más íntimo de él. Le dio la llave de su conciencia, la hizo señora de todos sus pensamientos y timonel de todos sus proyectos, todo. Nada sin María. De manera que ahí tienes, que es mía, que no es un artículo de lujo, que no es algo contingente en mi vida espiritual, como puede ser la devoción a otro santo. Es que a María la tengo, es que me viene ya en el lote de mi vida cristiana, es que me viene en el regalo del organismo espiritual que me ha supuesto el bautismo como un despliegue maravilloso. La fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todos los dones del Espíritu Santo. Y con esa gracia santificante como medianera e impulsora de ella, como Mater Divine Gratiae, María Santísima. De manera que la tengo, es mía y toda para mí, como mi madre es absolutamente mía. Ahí tienes a tu madre. Yo la tengo a María y ella me tiene a mí, o me escapo constantemente de su posesión. Tomadme y recibidme como cosa y posesión vuestra, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y recibidme como cosa y posesión vuestra. Pero no me estoy escapando muchas veces de su influjo maternal, como el hijo que hay cosillas que no le dice a su madre, o hay salidas que hace y no se las comunica, o hay tramposerías que arbitra y para que ella no se entere, pues le va a reñir. Le va a reñir, le va a corregir, le va a advertir, le va a decir ten cuidado, y no le interesa, tonto de él y suicida de él. Entonces, la tengo de verdad y ella me tiene a mí. Tu madre, dice Jesús, no le dice al discípulo, ahí tienes a mi madre, que hubiera sido lo lógico, como hubiera sido lo lógico decirle a ella, ahí tienes otro hijo. Porque de momento chocaría un poco en los oídos de María. Ahí tienes a tu hijo, pero ¿cómo tu hijo? Si mi hijo eres tú, si no tengo otro. Y explica Orígenes, ese padre de la Iglesia, está genial en un sermón, cuando dice, Jesús no le podía decir más que lo que le dijo, porque solamente somos hijos de María en la medida en que somos Jesús, en que reproducimos a Jesús. No somos una sustitución de Jesús, no somos un premio de consolación.
No somos un hijo adoptivo que María tiene que llevarse a las trágalas, no. Si María nos siente como Jesús, nos acoge como Jesús, nos recibe como Jesús, entonces somos no otro hijo, sino su hijo. Y para mí, es de verdad mi madre, la vivo así, como vivo a mi madre, como he vivido a mi madre mientras la he tenido, o los que la tenemos todavía, gracias a Dios, pues, ¿qué vamos a decir que hace una madre? Pues ya está, no se puede hablar. Hablar de una madre es balbucir y tartamudear, porque no hay nadie en el mundo como una madre, pues que primero que me ha llevado dentro y que me conoce como nadie, que me ha traído a la vida y que me alimenta y que me guía y que me enseña, me aconseja, me hace crecer. Todo eso mi madre, pero María mucho más que mi madre biológica. Porque mi madre biológica me ha hecho crecer alimentándome y, en fin, haciendo que mi organismo natural se desarrollase. Pero María me ha hecho crecer en el orden de la gracia. Ahí mi madre de la tierra no podía hacerme crecer, me podía aconsejar, pero María me ha hecho crecer en ese orden sobrenatural. Y además hay una cosa de las madres, que es que están muy preocupadas siempre por dejar bien colocados a sus hijos. Una buena colocación, un buen empleo, una buena mujer, o un buen partido, un buen marido, en fin, que esté colocadito en la vida. Y María me deja colocado, porque María lo que hace es ponerme con Jesús, y Jesús me pone con el Padre, y no hay mejor colocación. Y luego además no se me muere nunca, María no se me muere nunca. Dice don José María Pemán, a una madre se la quiere siempre con igual cariño, y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. Cuando una madre se muere es el desvalimiento total, ¿no? Pero María no se me muere nunca. Ahí tienes a tu madre y la tienes para siempre, y la tienes junto a ti. Cuarta palabra que me dice Jesús. No se la dice al Padre, se la dice al Padre, pero yo esta tarde la contemplo como dicha a mí. Hijo mío, pongamos ahí nuestro nombre cada uno. Hijo mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuáles son mis abandonos respecto de Jesús? Y para no repetirlos, debo preguntarme, ¿dónde lo abandono? ¿Cuándo lo abandono? ¿Y con quién lo abandono? Para evitar esas ocasiones, para evitar el lugar, el momento y la compañía. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo abandono a Jesús? Y sobre todo, más que el dónde, el cuándo y el con quién, hemos de preguntarnos ¿por qué abandono a Jesús? Que eso es lo que me pregunta Él en realidad. ¿Por qué me has abandonado? Y escuchar esta queja amorosa de Jesús no solo significa entenderla en sentido de finalidad o de causalidad, mejor dicho, ¿por qué motivo me has abandonado? Sino más bien entenderla en este sentido que a veces nosotros decimos también. ¿Por qué? O sea, ¿es posible que me hayas abandonado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Yo te guié 40 años por el desierto. Te alumbré con una columna de fuego, etcétera. Todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y nos pregunta, ¿por qué me has abandonado si yo no te he amado de broma? Como dijo a Santa Ángela de Foligno. Tengo aquí una carta, que es la carta número 20. Me parece que las nuevas ediciones han mantenido el número. Y es de una belleza inconmensurable. Cuando ustedes quieran caldear su corazón, que esté un poco frío, vayan y lean alguna carta dirigida a alguna monja o algún sacerdote o alguna señora seglar,
de San Juan de Ávila. La carta 20 de San Juan de Ávila es una preciosidad. Oh hermana, si viésemos cuán caros y preciosos somos delante los ojos de Dios. Oh, si viésemos cuán metidos nos tiene en su corazón, y cuando a nosotros nos parece que estamos alanzados, cuán cercanos estamos a Él. Sea para siempre Jesucristo bendito, que esté esa boca llena nuestra esperanza, que ninguna cosa tanto me puede atemorizar cuanto Él asegurar. Múdeme yo de devoto en tibio, de andar por el cielo a oscuridad de abismo de infierno. Cérquenme pecados pasados, temores de lo porvenir, demonios que acusen y me pongan lazos, hombres que espanten y persigan, amenácenme con infierno y pongan 10.000 peligros delante, que con gemir mis pecados y alzar mis ojos pidiendo remedio a Jesucristo, el manso, el benigno, el lleno de misericordia, el firmísimo amador mío hasta la muerte, no puedo desconfiar, viéndome tan apreciado que fue Dios dado por mí. Oh Cristo, puerto de seguridad para los que acosados de las ondas tempestuosas de su corazón, huyen a ti. Oh fuentes de vivas aguas para los ciervos heridos y acosados de los perros espirituales, que son demonios y pecados. Tú eres descanso entrañal, fiucia que a ninguno de su parte faltó, amparo de huérfanos y defendedor de las viudas, firme casa de piedra para los erizos, llenos de espinas de pecados, que con gemido y deseo de perdón huyen a ti. Tú defiendes de la ira de Dios a quien a ti se sujeta. Tú, aunque mandas algunas veces a tus discípulos que entren en la mar sin ti y que se desteten de tu dulce conversación, y estando tú ausente se levantan en la mar tempestades que ponen en aprieto de perder el ánima, mas no los olvidas. Dícesles que se aparten de ti y vas tú a orar al monte por ellos. Piensan que los tienes olvidados y que duermes y estás con las rodillas hincadas rogando por ellos. Y cuando son ya pasadas las 3 partes de la noche, cuando a tu infinito saber parece que hasta ya la penosa ausencia tuya para los tuyos que andan en la tempestad, desciendes del monte y como Señor de las ondas mudables, andas sobre ellas, que para ti todo es firme, y acércaste a los tuyos, cuando ellos piensan que están más lejos de ti, y dícesles palabras de confianza que son: yo soy, no queráis temer. Este es Jesús para nosotros, el que nos dice, sigue diciendo más abajo, San Juan de Ávila: yo soy el que de cualquier trabajo os puedo librar, porque soy omnipotente, y os querré librar porque soy todo bueno, y os haré librar porque todo lo sé. Yo soy vuestro abogado, que tomé vuestra causa por mía. Yo vuestro fiador, que salí a pagar vuestras deudas. Yo, Señor vuestro, que con mi sangre os compré, no para olvidaros, mas engrandeceros, si a mí quisiese de servir. Yo, aquel que tanto os amé, que vuestro amor me hizo transformarme en vosotros, haciéndome mortal y pasible. Yo me entregué por vosotros a innumerables tormentos de cuerpo y mayores de ánima. Yo vuestro Padre por ser Dios y vuestro primogénito hermano por ser hombre. Yo vuestra reconciliación, ¿qué teméis ira? Yo el lazo de vuestra amistad, ¿qué teméis enojo de Dios? Yo vuestro defendedor, ¿qué teméis contrarios? Yo vuestro amigo, ¿qué teméis que os falte cuanto yo tengo si vosotros no os apartáis de mí? Vuestro es mi cuerpo y mi sangre, ¿qué teméis hambre? Vuestro mi corazón, ¿qué teméis olvido? Vuestra mi divinidad, ¿qué teméis miseria? Vuestros mis ángeles para defenderos, vuestros mis santos para rogar por vos, vuestra mi Madre bendita para seros Madre cuidadosa y piadosa, vuestra la tierra para que en ella me sirváis, vuestro el cielo para que a él vengáis, vuestros los demonios e infiernos porque los hollaréis como a esclavos y cárcel, vuestra la vida porque con ella ganáis la que nunca se acaba, vuestros los buenos placeres porque a mí los referís, vuestras las penas porque por mi amor y vuestro provecho las sufrís, vuestras las tentaciones, porque son mérito y causa de vuestra eterna corona. Vuestra es la muerte, porque os será el más cercano paso para la vida. Y todo esto lo tenéis en mí y por mí. Este es Jesús. Y esto no es decir nada de Jesús. Y a este Jesús lo abandono yo por un quítame acá estas pajas,
Y a este Jesús le olvido tan fácilmente y él me dice, ¿por qué me has abandonado? Y en la tercera palabra me dice, Sicio, tengo sed. Tengo sed. El cansancio de Jesús, la espera de Jesús, la sed de Jesús. Erat quasi hora sexta, Jesus autem fatigatus ex itinere sedebat supra fontem, dice San Juan en su Evangelio, de la Samaritana. Era alrededor del mediodía. Jesús, fatigado del camino, se sentó sobre la fuente, no junto al pozo, porque todo es la cruz, todo es el Calvario en el Evangelio de la Samaritana. Hora sexta, cuando Jesús fue crucificado. Agotado del camino de la vida, llegó a la cruz, como al pozo de Sicar. Se sentó no en el brocal del pozo, sino sobre la fuente, porque Él es la fuente de agua viva que se convierte en un surtidor que salta hasta la vida eterna y que nos dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Qué es conocer el don de Dios? Conocer la sed de Jesús. ¿Y cuál es la sed de Jesús? La del divino crucificado que dice sitio, que significa tengo sed. Pero San Agustín, en un sermón maravilloso, glosa esta palabra y hace decir a Jesús en una paráfrasis verbal maravillosa, sitio sitiri, que significa en latín, tengo sed de ser tenido sed. Tengo sed de tu sed. O sea, tengo sed de que tú tengas sed de mí y tengo sed de que tú tengas sed de almas como yo la tengo. Esta es mi sed. Sicio. Y esto me grita Jesús desde la cruz. Y después la sexta palabra. Consummatum est. Todo está acabado. Todo está cumplido. Se ha consumado todo. Jesús me pregunta esta palabra, no me la afirma como hizo en la cruz, porque de Él la podía afirmar perfectísimamente. ¿Qué le quedó por hacer a Jesús? Pero a mí no me la afirma, me la pregunta y me dice, consummatum est, ¿todo está cumplido en tu vida? Y me la pregunta en 3 momentos. Al final de cada acto, al final de cada día y al final de la vida. En esos 3 momentos. De manera que me la está preguntando siempre, siempre. Después de cada cosa que hago. Hija mía, ¿lo has rematado con amor? ¿Has puesto en este rato de oración, en esta penitencia que has hecho, en esta recreación con tus hermanas, en esta atención a los pobres, en este rato de descanso también, has puesto todo el amor y la entrega que podías haber puesto? ¿Has convertido ese acto en un acto intenso, en un acto heroico? No porque te haya costado más o tensado más, no, sino porque has amado más. Entonces habrás consumado eso bien. Lo has rematado, lo has perfeccionado. Tras cada obra, tras cada día, ¿cuántas veces podemos hacer el examen de conciencia? ¿Puedo decir consummatum est? Y al final de la vida, cuando besemos el crucifijo, y podamos decírselo a Jesús por su misericordia en medio de nuestras innumerabilísimas miserias. Pero trate de amarte. Como le dice Francisco Javier, el divino impaciente, según Pemán, te he confesado hasta el fin con firmeza y sin rubor. No puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste 5 talentos y te devuelvo otros 5. Consummatum est. Y por fin la última palabra. Jesús me dice a mí, gusanillo de tan mal olor, que dice Santa Teresa de sí misma. Me dice a mí, polvo, miseria, estiércol. Jesús me dice a mí, in manus tuas commendo spiritum meum. A tus manos encomiendo mi espíritu. En un doble sentido me lo dice. Te doy mi espíritu, como el que dice,
te dejo mi alma, te dejo mi carácter, te dejo mi estilo, mi forma de ser. En este sentido nosotros tenemos que tener que todo en nosotros huela a Jesús y sepa a Jesús y recuerde a Jesús y sueñe a Jesús. Que tengamos el perfil de Jesús, la manera de Jesús en todo. En ese primer sentido, espíritu con minúscula. Pero en el segundo sentido, a tus manos entrego mi Espíritu Santo, con sus 7 dones, sus 12 frutos. Tuyo, este tesoro es tuyo. Porque yo estoy a punto de que mi corazón sea abierto en la cruz. Y junto con el agua y la sangre, va a brotar de él, como en una primera entrega que será perfeccionada dentro de 10 días en el cenáculo, cuando aparezca el resucitado y sople sobre sus discípulos y diga, Pax vobis, recibid el Espíritu Santo, segunda entrega, y la entrega definitiva en Pentecostés. Pero a mí me lo está dando ya en la cruz, anticipadamente por medio de su madre, que es la esposa del Espíritu Santo. Ahí me está entregando su Espíritu. Y se establece entonces un círculo virtuoso, bellísimo. El Espíritu Santo forma el corazón de Jesús en las entrañas purísimas de María. De ese corazón de Jesús roto en la cruz, brota el Espíritu Santo y llega hasta mí. Y ese Espíritu Santo que me ha dado Jesús forma en mí el corazón de Jesús. Ese es el círculo. El Espíritu Santo forma en María el corazón de Jesús. El corazón de Jesús me da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo forma en mí el corazón de Jesús.